conceptos que hemos platicado. El rasgo cultural, lo que son los valores en todos los sentidos, los valores intrínsecos, los valores extrínsecos, pero también los valores de la arquitectura, ¿sale? Entonces, pues vamos a empezar. Permítanme un segundo. Bien, estoy buscando dónde está mi videíto. ¿Ya lo ven? Ya, Arqui. Sí, Arqui. Bien. Muy bien, chicos. ¿Me siguen viendo o ya no?
No, Arquilla no. Muy bien. ¿Qué pudieron ver? Bueno, más que nada, si lo veo del punto de vista en el cual lo enfoqué, como patrimonios que quedaron de antiguas civilizaciones. ¿Ok? O sea, dentro de todos los espacios que les presenté ahorita, es un recorrido cronológico, punto número 1, que viene desde culturas prehispánicas, quizás no las más antiguas, pero vimos, pues, arquitectura de esta era, ¿sí? ¿Qué más pudieron ver? ¿Quién me dice? Pues la evolución de las construcciones, ¿no? O sea, como antes eran muy... Bueno, pues empezamos con las pirámides y después cómo se fue ya usando el espacio, o sea, ya se fue haciendo como organizado el espacio y pues también las ornamentaciones cambiaban hasta la fecha como se volvieron más simples. Antes eran más complejas, ahora son más simples. Ok, hay una complejidad importante. ¿Cuándo las viste más complejas? Bueno, pues tiene razón mi compañera. De los sistemas constructivos. No alcancé a ver las fechas, pero más o menos alcancé a ver los nombres y era el de cuando yo empezaba a hablar de los San Pau, los apóstoles, era algo así. Ajá. Que ya se empiezan a ver como diferentes columnas y diferentes materialidades, además bueno, de los sistemas constructivos, los cuales ya estaban muy avanzados y les permitían hacer pues diferentes cosas, las cuales no podían antes, como muchos espacios abiertos, volados grandes, espacios sin tantos muros. Ok, eso ya lo vemos a partir del siglo XIX, ¿no? Vamos a volver a ver los espacios, pero quiero que pongan atención, chicos. Hay que recordar un poquito o un muchito las enseñanzas. A ver, voy primero a explicarles. Todos los espacios prehispánicos que les presenté son vistas panorámicas, es decir, no se ve exclusivamente una estructura piramidal. Algunas están en mejor estado de conservación que otras. Eso no significa que la calidad de mano de obra haya sido menor, porque estamos viendo en estos centros ceremoniales que pues tienen más de 1000 años de estar erigidas y sin en cambio todavía existen y persisten a pesar de que algunas fueron enterradas, a pesar de que otras fueron abandonadas y que la selva pues evidentemente trata de recuperar estos espacios que alguna vez fueron ocupados por el hombre. Se llenan de vegetación y empiezan a destruir las construcciones. La monumentalidad de todos los centros ceremoniales que vimos, las diferentes construcciones piramidales que ninguna es igual, aunque en la mayoría de los casos estamos utilizando el tablero y el talud, cada cultura tenía su rasgo distintivo. Por eso podemos identificar diferentes culturas prehispánicas, porque pese a que todas convivieron en algunas épocas, existen los rasgos culturales que las hacen diferentes unas de otras. El manejo del espacio. Vemos la formación de todas estas estructuras piramidales y de otros edificios adyacentes. Podemos distinguir la jerarquía. En la mayoría de los casos, pues el centro ceremonial no se ve ya completo, pero por la disposición de estos elementos
podemos entender cuál era el centro ceremonial en donde se realizaba la vida comunitaria, ¿sí? Entonces, vamos a volver a ver estos videos para que vayamos viendo, pues, trajimos muchas culturas. Vemos, por ejemplo, los los toltecas, que tenemos aquí los gigantes de Tula, que son columnas, que no son las columnas de los órdenes clásicos, no, son columnas que tienen las figuras antropomorfas y que están, pues el fuste es toda una escultura, no es un fuste liso, no es un fuste estriado, pero la plataforma no tiene ninguna deformación. Entonces, bueno, ya perdió la cubierta, ya vemos que estas columnas no están cargando nada, desde que a lo mejor llegaron, pues ya nada más las conocemos como los atlantes, porque no vemos otra estructura que estén soportando, pero la formación que tienen, el marco rígido, por decirlo así, que conforman, pues ya llevaron en estructuras marcos rígidos, ¿verdad? Me parece Sí, que aquí sí. sí hemos visto marcos rígidos. Sí. Entonces ya saben de lo que les estoy hablando. Tenemos nosotros, pues, unos perfectos módulos, unas perfectas simetrías, un perfecto ritmo, un labrado de la piedra exquisito. En algunos elementos ya no se puede apreciar la definición porque pues el tiempo, la erosión, la naturaleza, pues han degradado mucho este excelso trabajo que hicieron todas las personas de estas culturas prehispánicas. Después venimos con el México colonial y les traigo palacios coloniales en donde podemos nosotros ver diferentes... Dime, amor. No, ya te Morales. ¿Querías hablar, amor? Nayeli. No, Arqui, perdón, se me prendió mi micrófono. Ah, ok. Bien. Aquí va a venir el pan en un ratito. Ahorita a lo mejor suspendo tantito. Bueno, entonces les estoy comentando que ya en el México colonial hay inclusive algunos conventos que pues ya no tienen la cubierta, ya la perdieron igual, pero que podemos todavía distinguir los arcos formeros, los arcos fajones, y bueno, podemos hacer una reconstrucción virtual en base al vestigio que nos queda de cómo debió de ser. Vemos que al principio de la colonia la arquitectura era más sobria o menos ornamentada de alguna manera. Era un poco más simple, por llamarle de algún modo, pero en esa simpleza encontramos muchísimos ejes de composición, muchísimos elementos característicos, inclusive por eso trae pues el nombre de las localidades, porque ya se trata de la unificación de una cultura. Ya no son la cultura, ya no son los aztecas, ni los olmecas, ni los teotihuacanos, ni Mitla, ni Monte Albán, no, ya se trata de la Nueva España. Ya existe un territorio unificado con un gobierno, pues el virrey que era el que tenía aquí el cargo más alto. Entonces ya podemos nosotros encontrar unicidad en cuanto al criterio constructivo, pero también existen sus particularidades regionales. Vemos los diferentes tipos de aparejo que ustedes vieron. Ahí vemos una exquisitez en cuanto al trabajo de argamasa, al labrado de la piedra,
en cuanto a los elementos escultóricos adosados a los edificios, a las fachadas y a los interiores. Vemos una policromía en el uso del oro, del estufado, del fresco, de algunas técnicas pictóricas muy importantes también. Vemos también, pues, toda esta, ay, ¿cómo se llama? Cuando se hacen todas estas filigranas, todas estas formas y figuras en filigrana, que algunas se hacen en estucado, otras se hacen en argamasa, la intervención de todos estos azulejos, los materiales vidriados que hay, y viene avanzando el tiempo hasta que llegamos nosotros al México independiente, y del México independiente pasamos, la arquitectura tuvo pues un rezago, vamos a decir, en una nueva producción arquitectónica, cuando fue del México independiente, pues cuando vino aquí López de Santana, y después tuvimos guerrillas interminables por la lucha del poder, después llega Benito Juárez, las leyes de reforma, la segunda intervención francesa, en fin, pero llega el porfiriato que estabiliza, y entonces empezamos a ver eso, construcciones que ya no se rigen por los patrones, por los tratados de la arquitectura, que vemos ya el fierro, el hierro en la estructura, logrando unas escaleras hermosas, logrando unos espacios muy amplios que en medio no tienen otras columnas. Tenemos estructuras metálicas, tenemos armaduras, tenemos un complejo impresionante de vitrales, de domos, ¿verdad? Entonces, pero eso no demerita tampoco la exuberancia en cuanto a la ornamentación, ¿de acuerdo? Hasta que llegamos nosotros al siglo XX, y en el siglo XX vemos nosotros que los sistemas constructivos se vienen modificando. No voy a hablar perfeccionando, porque yo no le veo ninguna imperfección a los otros sistemas constructivos, pero se vienen modificando a una vida más acelerada, a una vida con más requerimientos espaciales, con menos tiempo, porque también hay muchas más personas. Aquí hay un fenómeno de la explosión demográfica que se empieza a gestar desde los años 20 del siglo XX precisamente, y que pues de repente no había modo de frenar, y verdaderamente generó también un conflicto social muy importante, la arquitectura en masa, la necesidad de dar vivienda a una población que viene no creciendo de una manera normal, sino de una manera exponencial. Entonces, aquí empezamos a ver otros sistemas constructivos, la reducción de la densidad de los elementos constructivos, favoreciendo el espacio útil, la verticalidad de los edificios. Ya vemos otro tipo de acabados, mucha austeridad en la ornamentación, pero no por eso tampoco demerita como un estilo arquitectónico. Estamos hablando de la evolución. Ya es un México, no nada más un México independiente, sino que ya se tiene que notar que tenemos una evolución hacia lo que son las nuevas tecnologías, hacia lo que es una competencia a nivel mundial de pues lo que pueden ser los materiales, los sistemas constructivos. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que yo puedo apreciar en el video. Me gustaría muchísimo que ustedes lo volvieran a ver, pero ahora con otros ojos más críticos. Por supuesto, no quiero que me repitan lo que yo les acabo de decir. Lo que yo quiero que vean son algunos otros detalles, ¿sí? ¿Qué quiero con esto? ¿Cuál es el objetivo de que lo vean? Primero, darles muchos ejemplos de lo que hemos venido estudiando y que todos están en nuestro territorio nacional. Después vamos a explorar el mundo.
pero es muy importante, yo siempre he sido de la idea de que si aquí tenemos una maravilla, pues primero conozcamos nuestras maravillas, por supuesto, para presumírselas al mundo, con todo el derecho. Es nuestro patrimonio, ese es de nosotros, nuestro patrimonio cultural. Entonces, el objetivo es que conozcan muchos edificios. Creo que estos edificios no los han plasmado ustedes tampoco en los ejemplos que han traído. Quiero que vean el trabajo que se tiene en la calidad de mano de obra, los diferentes materiales que hemos nosotros visto, la viguería, la cantera, los sillares, los sillarejos, los aparejos, las incrustaciones, la ornamentación, los estucos, las argamasas, etcétera, etcétera. Bueno, vemos una cantidad de arcos, los terceletes creo que abundan en algunos ejemplos también, ¿no? Entonces, los pinjantes, vi muchísimos pinjantes, en fin. Vamos a volver a observar este video, pero quiero que noten en esta evolución, sí, es una evolución, pero quiero que vayan viendo la historia a través del hecho arquitectónico. La cultura como, más bien, la arquitectura como el hecho cultural, ¿de acuerdo? Déjenme volver a presentarlo porque lo comparto y no me aparece de primera. Un segundito. ¿Ya ven la pantalla? Sí, ya se ve.
Muy bien, chicos. ¿Lo vieron diferente? Sí, Arqui. A ver, Alan, platícame, ¿qué viste? Yo, Arqui, bueno, como rescatando de lo que pude apreciar en el video es toda la riqueza tanto cultural como arquitectónica con la que cuenta nuestro país. Como usted comentaba, no tenemos que buscar mucho en el mundo si simplemente nuestro país es un ejemplo de esa evolución y, como la gran diversidad de estilos con las que cuenta nuestro país. Por ejemplo, un detalle como que me resaltó fue, por ejemplo, el uso del patio central en varias edificaciones en donde se utilizaba un patio central y todo existía alrededor de ¿no? Que, bueno, diferente a otras construcciones en otro periodo del contexto. Y también en las edificaciones de civilizaciones prehispánicas, pues cómo es que, eh, aunque a lo mejor vivían en el mismo contexto, en el mismo periodo, pero tenían diferentes ideologías y diseñaban en diferentes formas, diferentes estilos, que era una respuesta a lo que ellos creían, ¿no? Me pareció muy interesante aquí. Gracias, Alan. ¿Algún otro comentario, chicos? Pues de mi parte, y a completando un poco o acertando a cosas que mi compañero Alan dijo, cómo a través del tiempo se ve este cambio de cultura, o sea, y no tanto el cambio, sino, ¿cómo se dice?, la actualización o ahora sí que la aplicación de culturas externas a lo que realmente era la nuestra. Y cómo estas han ido cambiando no solo la estructura de las construcciones, sino su funcionamiento tanto interno como externo, porque, bueno, nos muestran primero las edificaciones prehispánicas que realmente partían de como el centro mayor o la pirámide mayor, y de ahí todo su alrededor se componía un alrededor de y luego ya después te puedes ir más a las haciendas y ves esta composición y esta combinación de elementos españoles con un poquito lo que fueron ruinas prehispánicas, y ves como en vez de partir de este centro mayor o esta pirámide, partes de un patio central, como dice mi compañero, de este patio central se empieza a envolver toda la estructura. Y ya después pues pasamos de que ya algo más moderno, ya algo más actualizado, que es un frente y un atrás y una composición sólida, ¿no? Creo, es lo que yo veo. Ok, es decir, tú hablas que antiguamente teníamos una envolvente urbana en los edificios y hoy hay una fachada principal, una posterior, algo más importante de otro, en lo último que comentaste, ¿o cómo fue eso? Sí, esta diferencia, ¿no? De cómo antes eran como varios componentes eran como varios aspectos el que creaba el mismo componente, y ahorita es como ya dentro del componente se envuelve de que todo el espacio. No sé si me estoy dando a entender, creo que ya me revolví. Sí, no, ya más o menos te entiendo. Sí, sí es un poco difícil entenderlo, pero creo que ya entendí la idea que nos estás diciendo. Mira, ciertamente un elemento compositivo es el patio central. Ese patio central, búsquenlo ustedes en construcciones europeas. ¿Por qué digo europea?
porque fueron los europeos los que vinieron a colonizar América. Entonces, ¿de dónde debe de venir esta parte de la arquitectura, esta influencia que viene del exterior? Pues de parte de los conquistadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ellos, o sea, la historia siempre va a decir, pues, del que la cuenta, ¿no? Dime, Marijos. Pues en general como de todas, o sea, es que lo que pude notar es que antes de la conquista, pues las construcciones eran diferentes, eran totalmente, pues lo que, pues pirámides y así. Y después de la conquista, pues las construcciones empiezan a cambiar. Entonces siento que lo que usted dice que nosotros empezamos a adoptar como cosas europeas fue como en general, ¿no? O sea, realmente como todo la construcción en sí empezó a cambiar, ¿no? Claro que sí. Ahí es donde nosotros vemos que realmente la arquitectura colonial tiene una total aportación española, europea, por decirlo de algún modo, porque también España, pues recordemos que pues estuvo 500 años bajo el islamismo, ¿no? Pero bueno, y nosotros no volvemos a ver construcciones piramidales en la época de la colonia. Ya las construcciones piramidales quedaron atrás, pero eran totalmente culturas diferentes. Cuando llegaron aquí los españoles no había una sola similitud, más que pues todos éramos personas, ¿verdad? Algo que ellos también querían como negar precisamente para abusar de la manera como se hizo. Entonces, aquí vemos nosotros este mimetismo cultural. Por una parte, la aportación de la arquitectura europea a la arquitectura de la Nueva España y por otra parte, el urbanismo mesoamericano a la aportación de las fundaciones de la Nueva España. Aquí ya hay precisamente esta mezcla, porque como estaba diciendo antes de la intervención de María José, en Europa no tenemos estos patios centrales que sirven para comunicar una de otra habitación, estos corredores que también sirven para ventilar, que también sirven para iluminar y que tenemos varios patios porque había el patio principal para los dueños de la casa, vamos a decir así, y el patio de atrás que tenía alrededor las habitaciones de los sirvientes y había otros patios que servían para guardar los caballos, los carruajes y algunos otros animales que también pudieran tener. Marijo, tienes tu mano levantada. ¿Quieres participar o se te olvidó bajarla? No, aquí se me olvidó bajarla, perdón. Ok, está muy bien. Bien, aquí también les quiero comentar también así a manera de un panorama esta parte de la evolución. Quiero que noten ustedes que siempre ha habido un Dios a quien dedicarle estas edificaciones y que eso persiste hasta el día de hoy. Los edificios que quedan, porque lo que no podemos encontrar mucho vestigio, a menos que hagamos arqueología, pues es la arquitectura menor, la vivienda de todas estas culturas prehispánicas. ¿Qué es lo que todavía se conservan? Los centros ceremoniales, los templos dedicados a sus dioses. Esas edificaciones monumentales nos habla de un pueblo altamente religioso, independientemente de a quién lo tuvieran dedicado, si a Quetzalcóatl, bueno, en el centro de la República a Tlaloc, aquí en lugar de Quetzalcóatl, pues sabemos que es Cuculcán. Tenemos los mismos dioses, aquí Chacmol y allá Tlaloc, en fin, ¿no? Pero siempre ha habido una deidad que está dedicada pues principalmente a los elementos de la naturaleza. Y estos edificios, estas estructuras piramidales que hoy podemos todavía observar, están dedicadas a estas deidades.
En Teotihuacán, que bueno, Teotihuacán, ¿por qué se conserva tanto? Pues porque a la llegada de los españoles ya estaba totalmente desocupada, ya era una ruina arqueológica en tiempo de los mesoamericanos. Todo ese grandioso centro ceremonial se fue a Cholula. Ahora a ver si podemos encontrar en internet algunas imágenes de las pirámides de Cholula para que se puedan ustedes dar cuenta de cómo es. De hecho, en Cholula se dice que existen 365 templos, uno por cada día del año, pero no son templos católicos, son los templos porque Cholula en ese momento, como antes Teotihuacán, funciona un poco como hoy la Villa de Guadalupe, que vienen del mundo entero en peregrinación al santuario mariano. En aquella época llegaban de todos lados a este centro ceremonial, primero Teotihuacán, a las pirámides del Sol y de la Luna y al templo de Quetzalcóatl, que son las tres construcciones más importantes. Todas están dedicadas a deidades. La pirámide de Cholula, que es la más sobresaliente, pues era todo un conjunto que sí fue totalmente devastado porque era el que estaba en uso y fue el que los españoles quisieron enterrar a toda costa. Entonces, pues se conserva muy poco. De hecho, la pirámide de Cholula, pues es un cerro, el cerro más grande que hay, y encima del cerro hay una iglesia, como para que nadie se recordara por ningún momento lo que existió antes de esta colonia. Después, en la época colonial, comentamos nosotros que el salvajismo con que fueron tratados, también pues algo que devastó muchísimo a la población, pues fueron las enfermedades, la viruela sobre todo, que pues fue algo como lo que hoy vivimos, pero pues ellos no tenían los antibióticos ni los anticuerpos que tenían los españoles. Los españoles trajeron la viruela y muchísimos indígenas murieron por causas precisamente también de esa infección. Entonces, por una parte, la guerra de conquista, por otra parte, pues esta enfermedad que también fue muy devastadora. Y la conquista espiritual que trata de sostener la conquista militar. ¿Qué es lo que principalmente se construyó en la Nueva España? Iglesias, conjuntos conventuales. Vinieron primero los franciscanos, después los agustinos, después los dominicos y ya después vinieron muchas otras órdenes mendicantes, tanto de hombres como de mujeres. Pero entonces aquí empezamos nosotros a ver nuevamente que las edificaciones que más se conservan son las dedicadas a Dios. Hay muchísimas iglesias con diferentes tipos de advocaciones, pero son la obra monumental, ¿sí? ¿Por qué decimos la obra monumental? Pues porque es la de mayor tamaño, la de mayor afluencia, la de mayor uso, la de mayor requerimiento económico para su construcción, para su mantenimiento, para su preservación. Y entonces, si ustedes se dieron cuenta, vimos muchísimos edificios dedicados al culto religioso. En aquel momento, pues era la religión católica la única que existía en la Nueva España. Ya un poquito más avanzado el tiempo, empezamos nosotros a ver estos palacios. La casa de Iturbide. ¿Quién fue Iturbide? ¿Quién me dice quién fue Iturbide? Se supone que fue como el primer presidente de México, pero no oficial, sino con él se empezó la democracia, después del virreinato. Ay, creo que leímos otro libro de historia, amor. Bueno, la consumación de la independencia la logra Agustín de Iturbide, junto con Guadalupe Victoria y con algunos otros generales muy importantes. El primer presidente de México es Guadalupe Victoria
y el segundo, Agustín de Iturbide, que quiso implementar el primer imperio mexicano. La bandera o el ejército trigarante que tenía la bandera trigarante, la bandera de México, pues la primer bandera de México fue el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el que ocupó Miguel Hidalgo. Pero el segundo estandarte que ya representaba al México independiente era una bandera en 3 franjas con 3 estrellas. Los colores siempre han sido verde, blanco y rojo, y tenía una estrella en cada franja. Esa es la bandera del ejército trigarante que comandaba Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, pues la casa que nosotros vimos que él habitó, ya era un palacio, ya tenía esa ostentación del poder político, del poder militar, pero nunca se puede parecer a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que no la construyó Iturbide, pero que sí se construyó en 200 años antes de la Guerra de Independencia. ¿Sí? Bien, al día de hoy nosotros vemos que las principales construcciones se siguen dedicando a una deidad. Se ha cambiado el Dios, hoy Dios es el dinero. Y cuando vemos nosotros el edificio del World Trade Center, por ejemplo, pues nos damos cuenta quién es el Dios que hoy impera. El poder económico, el poder político, el poder del hombre. Cuando nosotros vemos algunas otras edificaciones de principios del siglo XX, empezamos nosotros a notar que se deprime la construcción de edificios religiosos para dar más paso a lo que son los edificios civiles o los edificios militares. ¿Por qué? Porque había la necesidad de tener una contención. Ahí, ¿cuáles son los espíritus de la época? El ilustracionismo y con todas estas corrientes filosóficas que ponen al hombre como el centro del universo. Ya no es el centro del universo Dios, como lo vino siendo en las culturas prehispánicas y como lo siguió siendo al principio o durante la colonia, sino que ya se empieza a manifestar otro tipo de ideologías, otro tipo de filosofías, pero siempre las construcciones más importantes han sido dedicadas a Dios. Lo que pasa es que hay otros hombres, otras personas que, pues bueno, han encontrado en otros aspectos al Dios, ¿no? Que pues por ese Dios viven, matan, mueren y hacen lo que sea por tener poder o por tener dinero, y eso se ve reflejado en la arquitectura. Los principales edificios hoy son corporativos, son de empresas multimillonarias, multinacionales, las que pretenden la máxima expansión, el control de los mercados, el control de las divisas, es decir, el control, el poder. Y esos son los edificios hoy más relevantes, que pues bueno, si nosotros lo vemos bajo pues un estricto análisis, pues siguen siendo dedicados al Dios de ellos o de las personas que, con ellos me refiero precisamente pues a estas personas que buscan y ostentan el poder y el dinero y el poder tener dinero y el poder tener control y el poder político y el poder en todos los sentidos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí algún comentario, chicos? Bien. Quiero que veamos nosotros que durante el siglo XVI las primeras edificaciones que ya tenemos este sistema constructivo español, pues no son construcciones, no que no sean sólidas, sino que tienen algunos materiales. Ay, va a pasar el pan, aguántenme tantito.
Bueno, la próxima hacemos pedido de pan que valga la pena, ¿no? Bueno, entonces las primeras construcciones pues tenían que dar un rápido albergue a las personas que venían a colonizar, porque después de la conquista pues necesitaban personas que vinieran pues a administrar y hacerse cargo del territorio conquistado. Entonces pues vino ya muchísima gente, todos los nobles que, o sea, vinieron todos los estratos socioeconómicos, pero los nobles que venían con la promesa de que te voy a dar tierras y te voy a dar poder y te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar, pues lo que querían es ver que les dieran. Entonces, pues se hacen estas nuevas fundaciones, se hace el trazado de las calles, se reparten los solares, se establecen las ordenanzas de Flon, que es un documento muy importante porque precisamente establece el trazo de las ciudades, a qué se van a dedicar las principales manzanas, quiénes van a ser los propietarios, dónde se van a poner la parte de la vivienda, la parte de la industria de aquel momento, la parte del comercio y la parte de los eventos sociales. Entonces, hay una planeación urbana desde la fundación de estas nuevas ciudades españolas. Ya son ciudades españolas, ya estamos hablando de la Nueva España en el hoy territorio mexicano. ¿Quién tenía que hacer esas obras? Pues los que perdieron la conquista, que estaban un poquito como esclavos y que estaban un poquito como trabajadores. Y bueno, la verdad es que trabajadores o no, todos vivían como que en un sistema de esclavitud porque había sido la población conquistada. Sin en cambio, las grandes aportaciones que tenían, pues también se vieron reflejadas en lo que fueron las fundaciones de estas nuevas ciudades. La arquitectura entonces era más austera porque era más la necesidad de dar cobijo y de dar servicio al funcionamiento de las nuevas ciudades que a engrandecer mi casa. Pero una vez que se empieza a consolidar la economía, a que las familias se empiezan a estabilizar, a que ya hay una más paz duradera, a que ya se siente un sistema de gobierno más estable, pues entonces la arquitectura empieza a pues tener mayores intervenciones. Eso lo hacemos hasta hoy día. Cuando tenemos un ingreso apenas, pues digo, las casas normalmente se limpian, se barren, se riegan, se asean, se pintan y se mantienen en estado de servir. Pero cuando tenemos más dinero, ¿qué es lo que pretendemos? Ay, pues vamos a techar la cochera. Ay, pues vamos a cambiarle los pisos. Ay, pues vamos a ponerle la fachada tal. Ah, pues vamos a cambiar la iluminación. Es decir, empezamos a mejorar nuestro espacio personal, ¿sí? Y así es como vemos nosotros pasar de un plateresco austero a un que ya empieza a ver un románico, que ya empieza a ver un barroco, que a través del tiempo los estilos arquitectónicos que también suceden en Europa, los empezamos a ver ya como reflejo en la Nueva España y por supuesto en muchas otras colonias a lo largo de todo lo que hoy es la América Latina. Sin en cambio, pues nos estamos refiriendo en este punto a lo que es la Nueva España. Entonces empiezan las construcciones pues a ser más ornamentales, los espacios más amplios, no importa que me tarde más tiempo en construirla, tengo donde vivir, entonces no es menester que yo construya un techo para cobijarme, ya lo tengo. Ahora lo que sigue es que voy a hacer casas más grandes, voy a hacerlas más altas, voy a hacerlas con más habitaciones, con más servicios. Y la disposición de las casas, justamente las que estaban dentro de la ciudad, pues es que la planta baja estaba dedicada al almacenamiento porque todas tenían algunas crujías para vender productos de lo que se producía en las haciendas, que muchos de ellos también eran hacendados, pero para tener las bodegas donde guardaban los granos, donde guardaban las pieles, donde guardaban la carne, donde guardaban lo que pues hoy tenemos como abarrotes y demás.
y tenían los locales a la calle, que es donde vendían todos estos productos. En el primero y segundo nivel es donde vivía la familia. Normalmente el primer nivel lo tenían pues los padres, los fundadores, vamos a decir, y si los hijos ya se podían casar, pues normalmente ocupaban el tercer nivel, los pisos superiores. El servicio de la casa se hacía en los patios traseros. Entonces vamos a encontrarnos en todas estas edificaciones como que hay una calidad de mano de obra y unos materiales de construcción en la misma casa que se distinguen estas calidades. Una muy excelente calidad en la casa principal y una calidad diferente en la casa o en las habitaciones de los patios de atrás, porque eran dedicados a las personas del servicio. No se diga también pues si tenían carruajes y si tenían caballos, que era el medio de transporte del siglo XVI. Las calles eran de terracería o eran empedradas y pues entonces se necesitaban estos portones altos para que pudiera caber el carruaje y que pudiera caber el caballo. No se trata de nuestras cocheras actuales, ¿verdad? Aquí había que darle precisamente la calidad. Eran bastante más altas que anchas porque los carruajes tampoco eran muy, muy anchos, pero sí eran más altos. El chofer iba pues en un piso superior también y la altura del caballo pues es también la que tenía que mandar pues mucho el espacio arquitectónico que se usaba. Por eso es que la altura de la planta baja siempre va a ser mucho mayor que la de los niveles superiores, porque tenía que dar entrada a estos carruajes y a estos caballos. Durante el siglo XVII se empieza a gestar una nueva etnia, los criollos. Los criollos, ¿qué son? Son el mestizaje entre los indígenas, que ya se les llama de esa manera, pues a todos los que sobrevivieron a la conquista, y los españoles. Entonces, ya muchos de ellos pues tenían hijos con los indígenas, algunos se casaban con los indígenas, y los criollos fue una etnia diferente que aparece aquí en este territorio. Muchos de nosotros somos descendientes de criollos. Muchos de nosotros tenemos apellidos de origen español o de descendencia española, aunque sea de origen portugués, de origen francés o de algún otro lugar, y muchos de nuestros apellidos lo reflejan. ¿Por qué? Pues por este mestizaje que hubo, pero nosotros pertenecemos pues a esta raza mexicana, que el primer descendiente de este mestizaje son los criollos. Pero los criollos no son esclavos y se dan cuenta de cómo vive en esclavitud sus parientes cercanos, sus parientes consanguíneos. Tienen el poder porque son hijos de españoles, pero también son hijos de indígenas. Y justamente son los criollos los que gestan el movimiento de independencia. Es precisamente esta etnia que está cansada de los abusos que a través de 3 siglos se empiezan a dar. Y se hartan todavía más de que toda la riqueza que produce su territorio se tenga que ir al rey de España. Y todo se mandaba. ¿Qué es lo que hacen entonces los criollos? Pues hay muchísimos relatos de que de repente en una casa histórica haces una ampliación, empiezas a excavar en algún muro porque lo quieres medio demoler y aparece dinero. No necesariamente en un cofre, ¿verdad? Puede estar en algún pañuelo, en alguna manta, de alguna manera disimulado, pero oculto en las paredes. Están emparedados los tesoros. Mucho se usa y hay muchos vestigios de ello, sobre todo en la canción mexicana, la canción ranchera, la música vernácula, los corridos y demás, cuando nos hablan
después de los botones de plata, de los hilos de oro, de los bordados de los trajes de fiesta, de los trajes de oficios que tenían pues estos nuevos dueños de las haciendas, las espuelas de oro, las espuelas de plata. Entonces, para ellos no declarar los ingresos que tenían, los vestían. Y entonces ciertamente hay bordados en oro y bordados en plata. Y también hay muchos tesoros emparedados o en algunos pisos para guardar esa riqueza que estaban cansados de tener que entregarla al rey de España. Otra cosa que hicieron pues fue también invertirla en lo inmobiliario. Empezaron a decorar, a sobredecorar los edificios. El barroco pasa y se amplifica en el churrigueresco. Si alguien me hiciera favor de encontrarme en internet la Capilla del Rosario en la ciudad de Puebla, y cuando la tenga nos avisa para compartirla, por favor. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Bueno, había una moda también en aquella época que cuando perdían alguna pieza dental, la sustituían por una pieza de oro macizo. Entonces había personas que tenían dentadura de oro. Había quienes literalmente se sacaban los dientes para ponerse dentaduras de oro, para presumir siempre una sonrisa reluciente, muy brillante seguramente, pero para conservar la riqueza, para no tenerla que entregar. Este fue un síntoma pues del hartazgo que llegaron pues esta nueva etnia, esta etnia mexicana que se conoce como los criollos. Y llegan al extremo de revestir sus edificios, sus casas y sus templos con oro. Y si ya tienen por ahí puesta la Capilla del Rosario, ¿alguien ya la encontró, chicos? ¿La Capilla del Rosario, maestra? Sí, mi amor, en la ciudad de Puebla. ¿No la encontraron? Ahí está, Miss. Creo. ¿Ya la tienen? Pues Ok. ya está compartiendo. Ok, ahí la tienen. Bueno, a ver si nos pueden elegir alguna, la que quieras. Todas van a ser excelsis. Ok. Todo lo que ven es oro. Oro laminado, oro bruñido, oro en filigrana, oro como quieran. Todo lo que ven es oro. Si nos pasas otra imagen, por favor, de la misma capilla. Ahí vemos la cubierta, la bóveda, el altar, todo lo que ven es oro. Ahí tenemos un acercamiento, me parece que se aprecia más. Vean el trabajo en filigrana, la obra de arte pictórica y escultórica. Ahí tenemos el nicho donde está la Virgen del Rosario. Ahí tenemos la cúpula, mira, ahí la tienes a la izquierda. La otra se ve más bonita, creo. Esa. Bueno, era la otra. Los arcos, cómo están decorados. Todo ese trabajo, las columnas salomónicas, en una imagen arriba tenías las columnas salomónicas, ahí.
Vean ustedes este trabajo. Entonces, tanto la ebanistería como la escultura, como la pintura y como el decorado, yo creo que, bueno, no sé qué superficie en total pudiera no estar revestida de oro, pero tienen todas las técnicas del trabajo del oro, todas las técnicas están ahí. Este es uno de los edificios que se ha conservado mucho más, es en Santo Domingo, en el Templo de Santo Domingo, en la ciudad de Puebla. Muchos otros hubieron. Este se ha conservado porque pues es parte del culto religioso, pero esta vestimenta de oro la tenían las haciendas. Muchas de las haciendas fueron saqueadas ya en la época pues de la Revolución Mexicana, que bueno, antes de la independencia y después en la Revolución Mexicana. Pero se los quise traer como un ejemplo. El día que vayan a Puebla y quieran visitar la Capilla del Rosario, así está todavía. Hoy es una joya, hoy es un ícono, hoy es a fuerza tienes, si vas a Puebla, a fuerza tienes que ir a visitar la Capilla del Rosario, porque si no, no tienes que contarle a tus hijos y a tus nietos, porque no es común actualmente ver un edificio recubierto de oro, y todo lo que ven es oro. Esto también sucedía, como les comento, en las haciendas, en los edificios, en las habitaciones de los dueños principales y en la vestimenta que tenían. Con eso que lograban, ellos lograban no declarar todos los impuestos o todo lo que se obtenía producto de las ventas, pues de las cosechas, del ganado, de todo lo demás, ¿no? Y entonces irse quedando paulatinamente con ese dinero. De esa manera los criollos no solamente fueron la mayor parte de la población, sino que fueron una población con dinero y por lo tanto con poder, y por lo tanto fueron los que pudieron hacer frente al movimiento de independencia. ¿Por qué? Porque hartos del imperio, bueno, del reino que tenía en España, pues dijeron, no necesitamos el rey cuando ha venido aquí. El virrey, pues lo único que hace es seguir saqueando y queda bien allá, y él vive como pues, rey, pues era un virrey, ¿verdad? Bueno, pero él vive a expensas del trabajo de todos nosotros, él y todos los nobles que le acompañan, y nosotros somos los dueños de este territorio, y nosotros somos los que trabajamos la tierra, la industria que en ese momento había. La industria textil era muy importante, la industria de muebles era muy importante también, las ladrilleras eran muy importantes, el apagado de la cal, el labrado de la piedra, toda esta industrialización, o todavía podía ser artesanal también, pero era la manufactura que se tenía que trabajar, lo hacían en las haciendas. La leche, el queso, la mantequilla, todos sus derivados, las cosechas que se daban, los productos y subproductos de todo lo que ellos estaban generando, pues mantenían a todo el país, y además la mayor parte de las ganancias se las llevaban a España. Por supuesto que España pues era un reino muy poderoso, pues por todo lo que ellos como pues reino producían, pero además por todo el ingreso que percibían de la Nueva España y seguramente que de muchas otras colonias. Este efecto, el encontrar esto en la arquitectura, nos habla de ese hecho cultural. No es que les sobrara tanto el dinero que decidieron meterlo en las edificaciones, es que disfrazaban a través de esto, y pues bueno, como se trataba del culto religioso y se trataba de tal y de cual, y el estilo arquitectónico que era el churrigueresco, y que más que producir más arquitectura era cambiar el estilo a la nueva moda
churrigueresca, que el principal exponente fue la Nueva España, muchísimo más que en España. Churriguera, pues aquí fue muchísimo más famoso. Entonces, era la manera, vamos a decir, es la solución que encontró este conflicto social y que se puede ver plasmado en la obra arquitectónica. Ya después de la independencia de México, pues viene todo este desastre, ¿no? De la lucha por el poder. Los presidentes, pues el que más duraba eran 4 años. Y lo más curioso y que hasta hoy sigue teniendo, todo mundo apoya a un candidato hasta que gana y se hace presidente, y ya que fue presidente, todos los que fueron sus amigos, si no obtuvieron un hueso, pues entonces todos lo tratan de derrocar para ocupar su lugar. Esa es una historia que se ha repetido constantemente en nuestro país. Y también el reflejo de esa inestabilidad política, pues se ve reflejado en nuestra arquitectura. Un hecho cultural también fue la Guerra de Reforma, cuando Benito Juárez pues establece estas guerras de reforma, donde hace la desamortización de los bienes eclesiásticos, donde expulsa a todo el clero del territorio nacional y donde había a lo mejor una iglesia, pues quiso pasar una calle, a lo mejor donde era un convento, lo estableció como un cuartel. Los panteones que estaban en administración del clero pasaron a ser dominio del Estado. Se cancela el matrimonio religioso, estableciéndose el matrimonio civil como el único que debiera de existir. La gente que era muy religiosa, pues definitivamente no lo aceptó, y tan no lo aceptó que pues aunque expulsó o quiso expulsar a todos los religiosos del territorio nacional, pues creo que hoy todavía hay bastantes y finalmente nunca se fueron. Y ha sido algo que estorba a los políticos. Ya vemos después la cristiada, esta persecución al cristianismo que quedaba, y pues bueno, pese a todo lo que ha sido pues esta matanza y estas guerras en contra de una religión, pues quieren establecer el dominio del poder por el poder, pues como siempre, estableciendo su ideología como la única que debe de regir a las conciencias de todos los demás. Definitivamente, pues la realidad que nosotros vemos es que no solo la religión católica, sino que se abrieron a muchas otras religiones, pues hoy tenemos muchísimas religiones en el territorio nacional. Nuestro estado, que es, pues tiene influencia de muchos países y de muchos estados, pues también tenemos la presencia de muchas religiones. Entonces, pues esto que siempre han querido desterrar no ha podido suceder. Tal vez por el arraigo que se tenga, tal vez porque se tiene una fe más sólida y se cree en otras cosas que en el poder de unos cuantos. Pero bueno, estas gestas históricas tienen este reflejo. Muchas gracias, amor. Si quieres, ya podemos descompartir. Y bueno, llegando nosotros ya a la época del Porfiriato, ya vimos en el video cómo la construcción cambió. Ya con el uso del acero, pues se pudieron ampliar muchísimo más los espacios arquitectónicos, la altura de los espacios arquitectónicos, las dobles alturas, los mezanines. Y bueno, tenemos ahí un ejemplo que es el Palacio de Bellas Artes. Creo que es el eclecticismo más armónico que yo puedo encontrar. Y lo tenemos aquí en México, ¿verdad? Es hoy por hoy una obra de arte, pero ¿cuál es su estilo? Pues sepa Dios, ¿verdad? Porque tiene todo ahí un eclecticismo. Tiene desde rasgos prehispánicos hasta los más modernos que pudiera existir. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? Bien, lo que vamos a hacer en este momento es repartirnos unos temas.
Entonces, tenemos nosotros, pues espero que ustedes recuerden sus equipos. Tenemos al equipo Godzilla, a Gru y sus Minions, a los Cuatro Fantásticos, Architectonics, Sobrevivientes, Dream Team, Misterio de la Orden, que son los equipos que ustedes conformaron y pues yo espero que sigan vigentes. Yo quiero comentarles los temas que tenemos nosotros que atender. Tenemos 2 paquetes. En el primer paquete, escúchenlo y ya después ustedes me van diciendo quién se queda con qué tema. Uno es las teorías clásicas, su representante Vitruvio. El otro es Edad Media, hablar de los gremios. El tercero es el Renacimiento, con los representantes Vignola, Serlio, Palladio y Alberti. El cuarto sería la Edad de la Razón. El quinto sería el Barroco, Bernini, Guarini y Borromini. El sexto sería el Neoclásico. El séptimo sería el Art Nouveau. Y el octavo sería Futurismo. Entonces, pues díganme quién quiere cuál tema. Teorías clásicas, Edad Media, Renacimiento, la Edad de la Razón, Barroco. Nosotros, maestra, mi equipo sería Futurismo. Futurismo, ¿y cómo se llama tu equipo? ¿Cómo te llamas tú? Córdoba Rodrigo. Rodrigo Córdoba, eres el equipo Godzilla. Sí. Okay. María José, ¿qué equipo tienes y qué tema? Nosotros somos el Dream Team y es el Barroco. Barroco, Dream Team. Muy bien. Aimé, ¿cuál me dices? El Renacimiento. Renacimiento, y tu equipo se llama Gru y sus niños, ¿no? Sí. ¿Quién me marcó que ya no vi? Era yo, pero soy del mismo equipo que Aimé. Ok, muy bien. Nos faltan teorías clásicas. A ver, Jorge Luis Salas. ¿Cuál es tu equipo? Estoy solo con Miguel Ángel, maestra. Somos 2. ¿Cuál tema? ¿Cuál es? Teorías clásicas. ¿Teorías clásicas? Ajá, ¿y solo se queda? Ese tema sería, ¿tu nombre es? Jorge Salas. Jorge Salas. Ok, ¿y quién más? Sí. Nosotros elegimos el de Art Nouveau. ¿Cómo se llama tu equipo? Architectonics. Ok. Me queda neoclásico, Edad de la Razón y Edad Media. Arquitecta, mi equipo quiere la de Edad Media. Edad Media, ¿cómo se llama tu equipo? Misterio de la Orden. Arqui. Misterio. Mande, amor. Mónica, dime, amor. Bueno, no soy... Bueno, Es que ya visto... había puesto en el chat de Edad Media, pero está bien. Javier Cúpula había puesto de Edad Media desde hace rato. Mira, amor, estoy viendo mi Excel, no estoy viendo mi pantalla donde están ustedes, por eso les estoy preguntando cuál es el que me dicen, porque nada más me aparece así un cuadrito que dice, Mónica te mandó mensaje, Marijó te mandó mensaje, pero no veo el mensaje porque estoy escribiendo sus nombres. Entonces, perdóname que no te haya yo respondido enseguida, pero dime, Mónica, ¿cuál es el que quieren? Creo que primero Nayeli iba a decir. A ver, Nayeli, dime cuál quieres.
No, yo no, solamente vi que mi compañero Javier Cupul había puesto él desde hace rato. Mi equipo ya tiene, solamente fue eso. A ver, No. Javier Cupul, ¿cuál es el tema que ustedes van a tener? Pues había puesto Edad Media Arqui, pero si ya lo agarraron, pues ya no importa. Ya. Pues me quedo con el que quede. Me queda la Edad de la Razón y Art Nouveau, no, perdón, y Neoclásico. Edad de la Razón. ¿Y tu equipo se llama? Sobrevivientes. Sobrevivientes. Ya mi equipo sería el tema que queda. ¿Tú eres Cuatro Fantásticos? Yes. Sí. Okay. Entonces a ti te toca Neoclásico. Neoclásico. Los Cuatro Fantásticos. Muy bien. Y les voy a dar otra lista de otros 8 temas. Primero escúchenla y me van diciendo cuáles son los que les guste más. Déjame ver si puedo hacer algo mejor para... A ver si aquí los puedo ver. Bien, los otros 8 temas son constructivismo, funcionalismo, purismo, movimiento moderno, arquitectura simbólica, postmodernidad, deconstrucción y pensamiento sistémico. De estos 8 temas que siguen, ¿cuál quiere cada equipo? Uno cada equipo. A ver, Javier. Funcionalismo, mi equipo. ¿Cómo se llama tu equipo? Sobrevivientes. Sobrevivientes, muy bien. ¿Quién más? Yo. Dime, Bueno, maestro. De constructivismo, del Dream Team. De construcción, ¿tu equipo se llama The Dream Team? Así es. Ok, ¿quién más? Julio Enrique. En mi equipo. Ahora. Ajá, ¿cuál tema? Julio Enrique. Bueno. Sí. Mi equipo de los Cuatro Fantásticos va a escoger el postmodernismo. Postmodernismo, los Cuatro Fantásticos. Ok. Muchas gracias. De nada. ¿Cuál les queda aquí? Arqui, mi equipo quiere constructivismo. Constructivismo. ¿Y tu equipo se llama? Es Misterio de la Orden. Misterio a la Orden. Arqui, ¿cuáles quedan? Queda purismo, movimiento moderno y pensamiento sistémico. Mi equipo sería el moderno. Moderno, movimiento moderno. ¿Y tu equipo se llama? Godzilla. Ok. ¿Quién sigue? A ver, Rodrigo. Arqui, ¿cuáles quedan? Es que ya no... Queda purismo, queda arquitectura simbólica y El purismo. purismo. ¿Cómo se llama tu equipo? Arquitectonic. Arquitectonic. Pues nosotros el purismo, Archie. ¿Quién me pidió el purismo? Arquitectonic, ya está, arquitectónico y purismo. Queda arquitectura simbólica y pensamiento sistémico. Arquitectura simbólica, por favor. Arquitectura simbólica. ¿Cómo se llama tu equipo? El de Gru. ¿El de Gru y sus minions? Sí. Ok. Y entonces nada más nos queda pensamiento sistémico. Jorge Salas, tú eres el que queda. Sí, maestra. ¿Cómo se llama tu compañero con el que vas a trabajar? Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel qué? Ruiz Salgado. Miguel Ángel Ruiz Salgado. Ok, perfecto. Bueno, ya tienen entonces sus temas perfectamente bien claros. Vamos a empezar a trabajar con ellos a partir de la próxima semana.
¿Qué vamos a hacer el viernes? Vamos a hacer es como un resumen, pero no lo quiero a nivel de que vimos esto, vimos el otro. Quiero que ustedes hablen con sus palabras la clase de hoy, como las conclusiones a las que ustedes llegan de la clase de hoy. Entonces, tráiganlas por favor en formato de Word, como normalmente lo hacemos, pero va a ser una discusión de grupo. Entonces, pues no nada más escriban y ya, escriban y defiendan. Si quieren traer ejemplos, pues está muy bien que tengan lo que ustedes quieran, porque acuérdense que muchas veces lo gráfico pues respalda mucho lo que estamos nosotros diciendo. Pero la próxima clase lo que vamos a hacer es como un panel de discusión sobre el tema de la clase de hoy. ¿De acuerdo? Yaracet, ¿me quieres comentar algo, mi amor, o se te olvidó bajar la mano? Se me olvidó bajar la mano, maestra, perdón. No, no te preocupes, amor. Y bueno, creo que ya se me acabó mi 20 y sé que tienen otra clase, así es que no los entretengo, chicos, porque yo feliz, ¿verdad? Se ve que los extrañé bastante. Bueno. Pero una duda, lo de la discusión, ¿esto va a ser individual o en equipo? Lo de la próxima clase es individual, porque cada uno tiene una conclusión diferente. Lo de los equipos es para que ustedes desarrollen el tema y lo vayamos presentando durante las siguientes sesiones. Entonces, el tiempo que nos resta, que me parece que son como 6 semanas, pues 3 semanas vamos a hacer los primeros 8 temas y en las otras 3 semanas vamos a hacer los segundos 8 temas. Por eso los dividí en 2 etapas, ¿de acuerdo? Pero todos llevan una cronología. ¿Cuál va a ser la forma de presentarlo? La forma de la cronología para que vaya teniendo sentido todo. Por supuesto que los primeros temas pues tienen que presentar antes que los últimos temas, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto así se repartió, no hay favoritismo por nadie. Cada uno eligió su tema, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, chicos. Pues les agradezco muchísimo, un gusto y un placer poder estar nuevamente con ustedes. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Los veo el viernes, si Dios quiere. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, Arqui. Muchas gracias. Gracias, Arqui. Buenas tardes. Muy bien. Permiso. Pero ya estoy por entrar al otro. Salgo de uno y entro al otro.